40 días sin comer. Me parece interesante que 40 días sin comer fue cuando se le ocurre al Espíritu Santo llevar a Jesús al desierto. Y la historia cuenta que en el desierto, usualmente con pocos días sin comer, la gente se enoja. Pero Jesús, 40 días sin comer, decide el Señor llevarlo al desierto para ser tentado. Y en esas condiciones, muy débil físicamente, Jesús es tentado. Y lo que a mí me sorprende de todo es que en esa condición débil, ¿saben cómo vence Jesús? Citando la palabra. El diablo, no sé, yo pienso que hubiera sido fácil para Jesús decir: no lo debo de hacer porque voy a hacer sentir mal a mi Padre. Pero no lo dijo, usó la palabra para vencer. Segunda de Corintios 4:13 nos dice: creí, por lo cual hablé. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, como a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y en esa semilla me gustaría hablar de por qué hacemos declaraciones. ¿Por qué las declaraciones de fe son tan poderosas? Las declaraciones de fe tienen 3 elementos que conectan. 1, la palabra de Dios, porque tenemos que anclarnos en la palabra de Dios para poder vencer. 2, la boca, y 3, el corazón. Saben, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe no se queda en silencio, se activa cuando hablamos. Romanos 10:10 nos muestra que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué bonito, creemos con el corazón, pero con la boca lo confesamos para ser salvos, ¿sí? Y en Marcos 11:23, y este me parece interesante, Jesucristo mismo dice: miren, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. ¿Sí? Entonces, 3 veces está diciendo Jesús: digan, digan, digan. Y cuando la Biblia dice 3 veces digan, 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 es porque es muy importante. Por ejemplo, la Biblia habla que Dios es santo, santo, santo. Así que cuando se repite 3 veces hay que prestarle atención. Otra vez, lo leo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, 1, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, 2, lo que diga, 3, le será hecho. ¿Sí? Así que Jesús mismo, siendo el dueño del universo, cuando vino a la tierra fue tentado por el diablo, que usó la palabra. Escrito está. Y la habló. Si el creador del universo cita la palabra, creo que nosotros también tenemos que hacerlo. Ahora, ¿por qué citar la palabra bendice? 1, declara la voluntad de Dios. Cuando hablas en fe, traes a la tierra lo que Dios ya te prometió en el cielo. La Biblia dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué es importante decir escrito está? Porque lo que Dios ya te prometió en el cielo, lo puedes traer a la tierra. 2, rompe con nuestra duda y temor. Al pronunciar en fe, nuestra alma se alinea con la verdad de Dios y nuestros pensamientos negativos van perdiendo fuerza. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que de repente estoy peleando por algo y viene el enemigo y me dice: ¿y cómo sabes que esa es la voluntad de Dios? Un carro. Señor, yo quiero un carro, quiero un carro. ¿Cómo sabes que tener un carro es la voluntad de Dios? A ver, ¿qué versos nos ampararían? Porque si no tenemos el escrito está, entonces no vamos a poder pelear la batalla, ¿sí? Activan lo invisible también. Según Hebreos 11, todo lo visible fue hecho por la palabra. Cuando el Señor dice: sea la luz, que usó las palabras.
De la misma manera, nosotros necesitamos usar la palabra para poder utilizar ese patrón creativo. Ahora, reprograma nuestra mente. La confesión de la palabra cambia la forma incrédula con la que el mundo nos enseñó a pensar y nos da la mente de Cristo. ¿Saben que en 1 Corintios 2:16 el apóstol está hablando y él dice, miren esto, miren cómo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Él está hablando bastante teológicamente, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso, cuando hablamos lo que creemos, cuando reprogramamos nuestra mente, entonces podemos dejar que Cristo obre en nosotros de la misma forma que Él obraba. Fortalece nuestro corazón, nos da una convicción interna. Y miren, es diferente creer que sentir, que saberlo, estar consciente, que todo tu ser vibre. Uno de mis maestros decía, el camino más lejano es de acá para acá, de la cabeza al corazón. ¿Por qué? Porque en la cabeza yo puedo saber que Dios me quiere bendecir, pero en realidad lo creo, lo siento, vibro con Él. Por eso fortalece nuestro corazón, declarar la palabra. Y tercero, crea expectativa. Al declarar, una persona comienza a anticipar el cumplimiento y eso nos trae expectativa y paz. Y ahora, para terminar, quiero darles un verso. Isaías 30:15. Saben, la victoria del mundo depende del esfuerzo y de la lucha. Y eso todos lo sabemos. Entre más te esfuerces, más trabajo, pues vas a tener más dinero, más éxito, más grande. Pero la nuestra, como hijos de Dios, no nace de eso. La nuestra nace del reposo. Así que nuestra victoria no se parecerá a la del mundo. ¿Y saben qué dice Isaías 30:15? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Por qué declaramos la palabra? Si Dios necesitaba base legal, anclarse en algo, Dios mismo, el creador del universo que se hizo carne, y Él decía, escrito está, nosotros también necesitamos hacerlo. Y el que más lo haga, más va a cambiar su mente, más va a cambiar su corazón, más va a cambiar su fe, se va a ir construyendo para que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y saben, eso, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los apóstoles le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué significa eso? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo hay bendición, hay prosperidad, no hay dolor. ¿Saben que el Señor Jesús, dice la Biblia, que Él llevó nuestras dolencias? ¿Qué significa eso? No es en sentido, poético que lo dice. Él llevó nuestros dolores. ¿Qué significa eso? Todos los dolores que tú tienes, Él se los llevó. Él los tuvo que haber cargado. Y para terminar, quiero darles un testimonio que recientemente me pasó. Jugando pádel, me lastimé el tobillo, gracias. Y sentía el dolor y dije, bueno, Señor, tú te llevé como 3 días para entender que tenía que declararlo, pero bueno, al tercer día se me estaba poniendo peor y yo le dije, Señor, te llevaste mis dolores, tú los sentiste en la cruz. Esas 6 horas que Dios pasó sufriendo nuestros dolores, nuestras enfermedades. Eso significa llevar nuestras dolencias. 6 horas de sufrimiento de cáncer y de todo lo que nosotros podríamos potencialmente experimentar. Entonces le dije, Señor, tú llevaste ese dolor mío en la cruz. Y eso no es mío, es tuyo, te lo entrego. Y saben, el día siguiente me fui a jugar pádel y ya no me dolía nada, aleluya. ¿Por qué? Porque nos anclamos en la palabra. La palabra, escrito está. Cuando yo declaro, yo vivo, yo creo y mi fe se hace más fuerte, aleluya.